Debo decir que no puedo expresar que me encontraría yo dentro de las personas como ustedes han relatado y los testimonios que he escuchado de la inauguración primera, dentro de lo que significarían los amigos, no solamente colegas de la profesión. Sí debo decir que los contactos que hemos tenido siempre estuvieron dominados por un intercambio, como bien aquí el perfil fue relatado, donde Gustavo siempre tenía un amigable tono, tanto en las coincidencias como en las discrepancias, y nos unía fundamentalmente a algunas cuestiones que hacen al derecho público, agrario y ambiental, que es el área donde yo más me desarrollé estos últimos 20 años, en el derecho público administrativo, que formaba parte de su formación. Sobre todo en el tema de aguas, toma de suelos agrarios, la interacción, bueno, todas estas cuestiones, a veces teníamos algunos buenos intercambios, que siempre lo recuerdo cuando, hasta para expresar una discrepancia, hacía un uso inteligente, que muy pocos saben hacerlo, que es la respuesta del silencio. Entonces, cuando hacía silencio, era que estaba dudando de una expresión que uno compartía con él. La última contacto, veo aquí a la doctora Farina, que nos conocemos personalmente hoy, debo decir, después de varios años de intercambio virtual, en distintos escenarios, vamos a decir, tomé contacto con él y siempre lo recuerdo decir, ya voy a estar por allá de vuelta, estaba todavía en el cruce, nos vamos a tomar un buen café y la charla que nos debemos. Lamentablemente, seguramente en algún momento lo podré retomar, por nuestra naturaleza humana. Yo voy solamente a compartir algunas reflexiones, porque veo aquí el doctor Faciano de Rosario, la doctora Romero de Corrientes, del Colegio Público de Abogados de Corrientes. O sea, hay mucha gente que ha venido de distintos lugares porque sí tenían por él, además de su trayectoria, debo recordar, el miembro del Instituto de Derecho Agrario Argentino, dentro de ocupaba la Secretaría, es decir, que tenía una importantísima despliegue, vamos a decir, humano para todo lo que serán cuestiones agrarias y ambientales, como bien se ha relatado. Yo me voy a permitir nada más ahora hacer una sola reflexión respecto a lo que es el derecho agrario y el derecho agrario y el principio de desarrollo sustentable o sostenible. Algunos los consideran sinónimos, otros le dan asignación conceptual diferencial, pero bueno, dentro de lo que es el campo de la doctrina. Todo esto hace que pensemos de que una de las cosas que siempre en el último contacto que rescato, que coincidíamos, es siempre ejercitar el pensamiento crítico sobre todas las cuestiones. Nunca dar por certeza absoluta, con categoría de infalibilidad, y menos en el campo del pensamiento y del razonamiento jurídico. Esto lo siempre compartíamos con Gustavo. Es decir, y el ejercicio metódico de la duda, algo que a veces los abogados le hacemos algún esquivo y abrazamos a veces concepciones firmes y categóricas y sin pasar por ese ejercicio metódico de la duda. Y en este tema es muchas de las dudas que hoy podemos compartir en cuanto a lo que es el derecho agrario y el principio del desarrollo sustentable desde un sector agrario que me permito sí compartir, o que tiene hoy el imaginario social colectivo urbano especialmente, pero también en algunos sectores del pensamiento político, del pensamiento de las doctrinas y vamos a decir, de la sociología o de la filosofía, respecto del sector agrario, sobre todo de tanta incidencia en Argentina y en nuestra región, en la región pampeana. Porque es visto hoy, y muchas veces se consume en los medios de comunicación, como un alto responsable del deterioro ambiental o de la degradación ambiental, de los gases de efecto invernadero. Es decir, se lo localiza al sector de la producción agraria con la mayor alta incidencia, y es ahí donde yo creo que esto era una parte de lo que compartimos alguna vez
con Gustavo, buscar la mirada holística, es decir, mirada integral de todos y no incurrir en quedarnos atrapados en miradas sesgadas y unidimensionales. Indudablemente el desarrollo sostenible es un concepto que ya me procuraré ensayar y obviamente haciendo siempre la salvedad que no tiene mis expresiones la categoría de una afirmación definitiva ni terminante, sencillamente ensayar que sirva para debate futuro o para análisis futuro y que no solamente lo pronuncio yo, sino hay muchos otros que también lo comparten. Yo creo que hablando así veo que este sector urbano, o sea, muchas veces impugnan socialmente la actividad agraria, a veces con un sesgo más ideológico, otras desde el punto de vista de los recursos naturales, de distintas ópticas, todos atendibles, todos deben ser atendidos y contemplados en los análisis. Pero también veo que hay una exageración, una sobreactuación, y esto lo compartía con el profesor Pastorino, que hoy está en Verona, Italia, respecto a lo que yo veo, la difusión o divulgación de la trascendencia del sector agrario en cuanto al deterioro del ambiente. Estamos hablando a nivel planeta, sobreactuado, desconociendo la altísima incidencia de otros sectores de la actividad antrópica humana, no solamente la de producción agraria. No sé si se... Ahí está. Bueno. De todas maneras, aquí se fue construyendo, sin duda, una nueva agenda, una nueva agenda para determinar que nos encontramos en una real encrucijada, en un gran dilema la humanidad, entre las tensiones ideológicas entre las palabras y los hechos. Y acá tomo como referencia a un pensador, hoy hablaban de Couture, creo que lo dijo allí el presidente, de Couture, otro uruguayo que muchas veces se retoma, Vaz Ferreira, hace más de un siglo, que ensayaba lo que era el pensamiento lógico cuando abordamos el significado de las palabras y los hechos. Es decir, Vaz Ferreira en el año 1910 hace su ensayo de la parología, de manera tal que este concepto que se fue construyendo de desarrollo sostenible o sustentable podría tener algunos condimentos de parología o también, según Vaz Ferreira, podríamos ensayar que nos encontraríamos también dentro del campo de la falacia verbo-ideológica, que forma parte de nuestra realidad. Aquí el problema es que hay un planeta que necesita ser alimentado, más allá podamos discurrir, quienes tienen real acceso al alimento, en cuanto a asequibilidad de precio, en cuanto a su calidad nutricional, en cuanto a sus condiciones de seguridad, inocuidad alimentaria. Y debo sí recordar, y me permito compartir, que en el ensayo sobre población que hace Malthus en el año 1798, introduce algo con un acotado, obviamente, dato de la isla de Gran Bretaña y sin demasiados datos. El primer censo que se recuerda en el registro de la Unión Europea ocurrió en Francia en 1905, o sea que eran apreciaciones que Malthus hacía donde aseguraba o afirmaba que mientras la población crecía geométricamente, los alimentos crecían aritméticamente. Es decir, que en algún momento la crisis del hambre, Malthus la identificaba como una seria amenaza, un serio riesgo. Pasaron muchos años, recién en los años 70, luego de Primavera Silenciosa, que seguramente todos lo hemos leído en algún momento de nuestra historia personal, aparecen un documento de Randles y Meadows relacionado con todo lo que significan lo que consideraron su título, ¿no?, de ese informe, los límites del crecimiento. Los límites del crecimiento, documento encargado por el Club de Roma, que influyó decisivamente en la ECO 72, producto de la cual nace el primer concepto de ecodesarrollo, se traslada al Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente, que es creado en el año 1972, evoluciona durante la década del 70 el concepto de lo que nosotros hoy podemos decir antropocentrismo hacia posiciones ecocentrismo
o ecocentrista, desplazando un poquito lo que significaría el objeto, y no solamente de la ciencia jurídica, sino de las ciencias sociales en general. El problema empezaba a ser muy complejo resolver. En el año 1982, Carta de la Naturaleza toma los objetivos y toma una posición decisivamente propuesta de lo que significaba la ECO 72 respecto a una posición más ecocéntrica. Esto generó un gran, no sé si recuerdan, pero grandes debates en la década del 80, después de conocido la Carta de la Naturaleza, donde obviamente se retomaba de que el informe del año 72 de Meadows, Randles y Meadows, de los límites de crecimiento significaba límite de crecimiento cero, es decir, detener el impacto de la actividad humana en la naturaleza, con un tema. En 400 años, datos de organismos internacionales obviamente, la población de este planeta aumentó un 1500%. Es decir, fíjense ustedes la importancia y el 95% de los alimentos que consumimos proceden hoy, de acuerdo a la tecnología que hoy desarrollada, de los suelos agrarios. Suelos agrarios que son el 3% del planeta, 9% de la parte continental. Los suelos agrarios son inelásticos, no se amplían. La población mundial crece. Y este creo que es el desafío de institutos, de ámbitos académicos como estos, hacer vamos a decir, una consideración prospectiva de cuál será el futuro de ecorregiones, como la nuestra, pero sin mirar el todo, el planeta. Aparece luego el informe Brundtland. El informe Brundtland es una pequeña bisagra de retorno a posiciones antropocéntricas. ¿Por qué? Porque ve, recogiendo obviamente las series de impugnaciones que se hacían de distintos ámbitos, de las ciencias, del pensamiento, toma lo que llamó desarrollo duradero, de acuerdo a la traducción que hace de los documentos de Naciones Unidas, luego tomado en el año 1992 el concepto de desarrollo sostenible o sustentable, que debo decir que la palabra sostenible ya había aparecido en algunos documentos de la Unión Internacional de la Conservación de la Naturaleza en el año 1980. Aquí entonces es un mundo gordiano, vamos a decir, como decimos los abogados, que tenemos cuál es la relación lógica entre la producción agraria, la sostenibilidad ambiental y la seguridad alimentaria. Es decir, sin duda, esto podemos interrogar, ¿estamos en crisis y no lo sabemos? ¿Debemos hacer algo? ¿Y qué? ¿Cuáles son nuestras posibilidades? Medio rápido, vamos a decir, la teoría de la agrariedad, que obviamente nuestros foros agraristas, lo veo a Faciano allá, nos enriquecen constantemente con todos los encuentros, y tomando carroza, vamos a decir, es el más firme hombre de desarrollo de toda la cuestión agraria, de la agrariedad, que es todo un ciclo biológico que obviamente tiene el derecho agrario y el derecho ambiental. Una raigambre fundacional. Si miramos desde el Código de Hammurabi hasta 2000 a.C., cuando muchas de las normas jurídicas ya, vamos a decir, visto de la contemporaneidad, Código de Hammurabi regulaba no solamente las partes de contratos, de comercio, de productos, de frutos, sino también hasta cuestiones ambientales que hacían a la contaminación de los regadíos, a la contaminación de las aguas de consumo humano, que muchas veces podrían ser afectadas, hasta tenía penalizaciones muy crueles respecto a los que hacían la cerveza mala. Esto está en el Código de Hammurabi. Es decir, sin duda, el derecho agrario, podríamos decir, que es casi fundador de lo que sería el derecho o el ordenamiento positivo contemporáneo, haciendo un ensayo exagerado a lo mejor. Después tenemos que considerar si esto es indudablemente el avance, siguiendo también, aquí nace una historia rápida y muy breve que recomiendo repasar siempre, de Ricardo Celedón, el costarricense, respecto de lo que significa el avance del contenido del derecho agrario, que siempre ha tenido tensiones en cuanto a las definiciones y progresando y adaptándose, vamos a decir, permanentemente a todas
las nuevas situaciones que la demanda vinculada a lo agrario se produce. Ahí aparece la cuestión agroambiental. Y debo decir que este Instituto de Derecho Agrario y Ambiental es el único Instituto de Derecho Agrario y Ambiental de los 18 departamentos judiciales de la provincia de Buenos Aires. Más allá de rescatar los institutos de derecho ambiental, que obviamente tienen una parte, vamos a decir, vinculado a lo agrario, se ocupa de lo agrario, el caso de Bahía Blanca, la doctora Farina, ¿cierto? Que obviamente trabaja con el instituto y con este instituto también, pero indudablemente a veces yo me llamaba la atención y recuerdo, tal vez Luis Faciano que está por aquí, me recuerde que hace ya unos 15 años yo señalaba en Rosario que en la provincia de Buenos Aires, en los 18 departamentos de los colegios de abogados, no había un instituto de derecho agrario. Y profesaba una admirable, vamos a decir, una envidia sana, vamos a decir, con Santa Fe, con Córdoba, que ya tenían en funcionamiento sus institutos. Ya lo tiene la provincia de Buenos Aires y es la única. De manera tal que mi celebración, y ojalá esto se expanda, sobre todo en esta ecorregión pampeana, rodeados, como bien decían ustedes, de agricultura, con todas las cuestiones de valoraciones negativas o positivas que merezcan las actividades de producción. Sin duda estamos en un metaconcepto, y este es uno de los grandes problemas que tenemos. ¿Por qué metaconcepto? Porque tiene origen en la multidimensionalidad que le dio el informe Brundtland a la ECO 92, la ECO 92 se catapulta a nuestro precepto constitucional. Para recitar, todo habitante goza del derecho al ambiente sano, equilibrado, y para que las actividades productivas satisfagan a la generación presente y a las generaciones futuras. Esto es un pensamiento, obviamente, metaconceptual, donde a partir de la tridimensionalidad ambiental, económica y social, no siempre están en armonía. ¿Y esto por qué ocurre? Y este metaconcepto indudablemente tiene un gran desarrollo y un gran impacto porque del razonamiento lógico de cada uno de estos sectores seguramente van a encontrar matices, algunos contrapuestos. Y es lo que creo que muchas veces ocurre, no solamente dentro del campo de la ciencia jurídica, sino de las ciencias agrarias. Bueno, hay una disfuncionalidad en el sistema jurídico nacional argentino. Y esto sí, esto lo charlamos con Gustavo con el tema del Código de Agua de la provincia. Un tema que tenemos, creo que abordar siempre es que tenemos distintas normas que están vigentes, aplicables, pero fueron sancionadas en épocas distintas. Entonces tenemos normas que conviven, que impulsan la alta productividad por unidad de superficie, por ejemplo, de cultivos agrícolas extensivos, y por otro, algunas que la enervan, que la debilitan. En estos días, una de las cosas que en ese momento charlábamos, que hace unos años ya estaba dándose vueltas por el tema de los humedales. Y esta provincia tiene todo el territorio antropizado hace 100 años. Ha modificado a través de leyes hidráulicas, cursos naturales de agua, ha construido canales, ha hecho trasvasamiento de cuencas, nosotros en la provincia de Buenos Aires recibimos agua de otras cuencas. Es decir, las normas están vigentes y se desarrollan, actualmente hay obras. Pero por otro lado estamos afectando, si vamos a hablar de proteger los humedales, entran en conflicto, vamos a decir, las normas que aún están en vigencia. Exacto. La premisa constitucional del artículo 41, sin duda, entonces, creo que nos deja material para trabajarlo mucho más desde el punto de vista de lo que es teórico del lenguaje de Weber, ¿no es cierto? Teórico del racionalismo teórico formal, al racionalismo técnico-instrumental y a la racionalidad sustantiva. Recordando muchos pasajes de algún contacto que hemos tenido con Gustavo, en mi testimonio, en mi aporte a este recordatorio y en memoria de Gustavo Apesteguía.